le voy a pedir que me puedan acompañar a mi querido Max, por favor. De acá si me cambian el fondito a Jessie o Yanka, el fondito del panel, por favor. Está Max, por favor, si me acompañas por aquí. Voy a cerrar un poquito acá los asientos para poder vernos. Ubícate donde guste, querido Max. Un aplauso. Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. Tuvo un accidente hace unos semanas, pero está acá con nosotros. Muchísimas gracias, Rubén. Y por ahí está Pedro. No lo ubico todavía, pero ya seguramente llega. En el momento que llegue es el domingo. Yo estoy un poco extraña acá para poder hablar con ustedes dos. ¿Te parece? Y jalamos un poquito. Sí. Ahora sí, el espacio, el escenario. ¿Ya vieron lo que han provocado? Hemos removido todo el escenario. Bueno, se ha movido muchísima energía. Justo cuando trabajamos en el mundo en el mundo en el que yo he trabajado muchísimos años, se hacían muchos eventos, siempre con la mirada de colaboraciones, de generar un impacto a nivel social, ambiental, económico. Sin embargo, a veces necesitamos estos sacudones de energía que nos permiten reconocer quién está a nuestro lado, ¿no? Y tener estos espacios como de reconexión y de sentirte libre como ser humano es súper bonito y te llena muchísimo de energía. Siempre decía que cuando voy a un evento, a veces me desgastaba la energía y salía bajoneada, pero estos espacios son los que nos nutren con muchísima energía y nos elevan esa vibra. Y justamente acá estábamos hablando del panel, que es lo que es resignificar el valor del dinero. ¿Qué significa el dinero? Pero para eso, antes de hablar sobre ello, me gustaría que me puedan decir quiénes son y empezamos con Max, ¿te parece? Uy, el micro, ¿Otro micro? Sí, por favor, pero mientras eso. Gracias, Yoya. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿quién soy? Voy a jugar un poco con el tema de la identidad, ¿sí? Que es un constructo completamente inventado. ¿Quién soy? Yo creo que soy un representante de la nueva era. Hoy, sí, mañana no sé. Porque desde que nací, mi familia se encargó de ponerme chips en la mente súper innovadores, que normalmente no estaban tan difundidos en esa época. Sí, entonces mi mamá estaba en la PNL, en el método Silva, después estudió como psicoanálisis, mi abuela hacía Reiki, se metía pues a hacer arreglos florales desde la conexión más meditativa. Mi papá estudiaba la medicina tradicional, estaba muy interesado con las plantas. Y entonces me comenzaron a dar un montón de información que me permitió recordar de qué se trata ser humano, de qué se trata ser persona. Y estoy seguro que todos ustedes también están recordando muchísimo, porque básicamente eso es lo que somos, ¿sí? Somos esa conciencia sumamente expandida y sabia. Algunos tuvimos la suerte de estar conectados o de recordar esa conciencia desde muy pequeños y otros la comenzaron a recordar ya más mayores, ¿sí? Entonces, cuando a mí me hablaban de, el dinero es energía, obvio, tenemos aura, pero por supuesto, ¿no? Los 7 chakras, pero claro, que están, no los sientes, cada uno canta, cada uno vibra, a veces está, pero ahí hermano. Cuando me encontré con las plantas, cuando me encontré con el chamanismo, cuando me encontré con los espíritus, era como estar en mi casa. Además, soy pisciano, soy del signo Piscis, y entonces todo ese mundo energético y espiritual para mí era todo ese mundo mágico y energético para mí era sumamente familiar, sumamente familiar.
Mi mamá de chiquito me decía, tú tienes una cornucopia de la abundancia atrás, solamente imagínate y vas a ver que contigo nunca vas a tener nunca un problema con el dinero. ¿Sí? Entonces, es algo que les comparto, esa imagen, esa vibración de la cornucopia de la abundancia que está en nuestro escudo nacional y que todos nosotros como peruanos la tenemos, solamente que esa imagen a veces se nos va y nos volvemos mendigos sentados en un banco de oro. ¿Sí? Entonces, la cornucopia de la abundancia, mi mamá me hacía visualizar a las monedas cayendo. Y claro, ella era muy específica al decirme que la abundancia no era necesariamente el dinero, sino que era sabiduría. Que el oro, que las coronas, que las monedas simbolizaban algo más que solamente lo material, ¿no? Entonces el dinero es energía. Mi mamá me decía, a ti el dinero te va a tocar la puerta. Pasaron los años, me volví, estudié psicología, estudié varios modelos de psicoterapia y mis pacientes iban a mi consultorio y me tocaban la puerta. ¡Tintón! Hola, ¿qué tal pasa? Los atendía y me dejaban su dinero. Gracias, el dinero me tocaba la puerta. Y mi papá me decía, el dinero no crece en los árboles. Y yo le decía, vas a ver que sí. A los años me comencé a dedicar a trabajar con plantas y veía cómo de cada planta salían millones de millones, ¿sí? Cómo de cada planta se podía producir medicinas, productos, etc. Perfumes, cosas maravillosas. Yo le decía, pero papá, el dinero está en los árboles. Ahí está. Solamente hay que tener ojos para verlo. Y entre los dos, así mi papá poniéndome bien los pies en la tierra y mi mamá haciéndome volar por el universo, creo que entre los dos me permitieron abrir los ojos y ver un mundo material y a la vez su parte invisible, su fondo energético, mágico. Y en la combinación de ellos dos, de esos dos mundos, estoy yo. Entonces, un representante de la nueva era que justamente divulga esos nuevos, esos antiguos mensajes, ¿no? que ayudan a recordar quiénes somos, de qué se trata estar vivo, de qué se trata el mundo, cómo se juega en este juego. Y Max nos acompañó en la primera cumbre en Cusco, sacudió literal todo el Marriott. Fue increíble y ahora vamos a pasar, luego te voy a hablar cómo es el tema de lo que tú haces y cómo haces llegar a las empresas. Antes de eso, me gustaría que Rubén nos cuente un poquito quién es Rubén. Yo te conozco hace muchísimos años y gracias por aceptar estar aquí con nosotros. ¿Quién es Rubén? El niño Rubén. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Te conocí en Isabel y cuando nuestra persona, vivía con una persona de descubierta. Yo estoy en un camino de descubrimiento personal y lo que hago ha sido comenzar a encontrar un desprendimiento con respecto al dinero y un encontrarme con respecto al tiempo que me ha dado libertades y desprenderme de este matiz corporativo que nos va construyendo desde que nos formamos. Esas libertades me han comenzado a reencontrar con mi propia voz y esa voz me ha comenzado a encontrar con un propósito y yo estoy descubriendo un mundo que estaba frente a mí pero que no quería ver y me encuentro hoy día en un contexto en donde comienzo a reconocer que esto en primer lugar no es una coincidencia y en segundo lugar en donde reconozco a muchos amigos que tienen una energía que en varios puntos de mi vida le han dado mucho sentido a este recorrido. Jennifer, Mónica, Pepe, por ahí son personas, son seres de luz que en la medida que hemos ido encontrándonos han comenzado a conectar puntos y lo que me pasa hoy que gestiono una panadería, una pastelería, he encontrado que en la medida que me voy abriendo y me voy quitando este escudo,
y exponiendo un poco más mis vulnerabilidades y les decía, verbalizando diría, en lo que creo, me voy sintiendo más libre, más feliz. Nuevamente esta descripción es una descripción que creo que no podría hacer en cualquier panel, ¿no? Y luego de ver esta dinámica, donde me hubiese gustado participar, pero obviamente tuve un accidente que me ha invitado a bailar con ustedes, encuentro que la comodidad que genera esa libertad y que nos conecta con el cuerpo, diría que es más extensa de lo que imaginaba. Yo me sentía cohibido en un mundo corporativo y hoy día me siento, por lo menos aquí, bastante más libre de vida. ¿Eso soy yo? Muchísimas gracias, Rubén. Y qué bonito, ¿no? Cuando tú me conociste y trabajábamos con comunidades vulnerables, siempre hablábamos de la vulnerabilidad, pero del otro. Y no nos hemos dado cuenta que la vulnerabilidad está en todos lados, está en nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que empezar a ver al otro como igual es algo que todavía nos cuesta, ¿no? Y el tema del ayudar era uno de mis grandes retos, porque yo siempre he estado metida, ayudaba a medio mundo, pero no me daba cuenta que tenía que empezar por ayudarme a mí misma, en primer lugar. Y eso es lo que he venido trabajando en estos años. Y en ese proceso, pues he conocido a muchísimas personas, así como ahora se está abriendo este mundo en el que te puedes sentir liviano y con cada vez menos peso, menos caretas. Yo no tengo la etiqueta acá que diga represento a tal organización y cuidarme de lo que digo, sino tener la libertad de decir lo que siento. Creo que eso es súper bonito de poder compartirlo y que se llevan a otros sectores. Por eso Múltiples Esencias es multisectorial. Y nos hablaban, ¿cuál es tu target? Todo el mundo me hablaba de eso. ¿Pero a qué público vas? ¿Y cómo vamos a unir a tantas personas que son distintos perfiles? Y decíamos, pero todos en el fondo somos seres humanos. Y eso es lo que nos une en esta comunidad. Es totalmente abierta para todos. Y bueno, ahora, Pedrito, por favor, cuéntanos, ¿quién es Pedro? Bueno, ante todo, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Gracias, para mí un privilegio y un honor poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Julia, y gracias por permitirme estar en este espacio. Bueno, ¿quién es Pedro Castre? Me hago llamar coach financiero, como lo dice en el panel, pero estudié la carrera de coaching, me especialicé en el tema financiero, pero hoy en día no existe alguien que diga, tú eres coach financiero y tú no lo eres, ¿no? O sea, ese es un seudónimo que me he hecho llamar. Pero ese es el nombre que yo me doy, o el seudónimo, pero es porque tuve dos quiebras financieras, ¿no? Una a los 25 años de edad, que me gané más de $40,000 con un negocio, pero en deudas. Esa fue la primera. Y la segunda fue de ahí me uní a una industria que empecé a ganar muy buen dinero y empecé a ganar como $8,000 al mes, tenía 28 años de edad, pero no tenía educación financiera, no sabía cómo administrar el dinero. Y aunque ganaba 8,000, gastaba 15,000, y eso me llevó a mi segunda quiebra financiera, donde tenía más de $100,000 en deuda. Me entero que iba a ser papá. Le pregunto a la mamá, porque yo no la veía a la mamá hace un mes, con un viaje que yo tuve, y al mes me llamó y me dijo, oye, le tengo una noticia, vamos a ser papá y mamá. Y yo, ¿cómo? Entonces yo le decía, pero si yo no hice nada, le dije. Entonces yo le pregunté, ¿tiene seguro? Me dijo que no. Y yo, uy. Entonces me llegó esta famosa frase, ¿no?, que dice que los niños traen el pan bajo el brazo. Yo me aferré, yo dije que me traen una franquicia de panaderías. O sea, un pan no me iba a alcanzar para pagar la deuda. Pero estoy muy agradecido con estas quiebras porque fueron las que me forjaron, ¿no?, las que me enseñaron. Hay un pasaje en la Biblia que dice que
Cuando Dios quiere probar tu carácter, no lo hace en abundancia, lo hace en el desierto y sin agua. Entonces, para mí fue muy duro, y eso me permitió en este camino aprender educación financiera, a formarme, a liberarme de las deudas, en lo cual yo hoy en día le puedo enseñar a otras personas. O sea, hoy en día le agradezco estas quiebras, le agradezco todas las cosas que me pasaron, que en ese momento no es muy fácil agradecer, digamos, pero eso me ha llevado al día de hoy, ¿no?, a encontrar mi propósito de vida, ¿no? En el libro de las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, la ley número 7, él habla de la ley del Dharma, que es el propósito de vida. Entonces, él habla de que para poder identificar tu propósito de vida, debes de identificar cuál es tu don o tu talento. Yo desde muy pequeño era profesor para preparar alumnos para que postularan a las universidades, y a su vez daba clases particulares, entonces siempre me gustó enseñar. Luego me uní a la industria del network marketing y empecé a comunicar, ¿no? Entonces, el segundo punto es, una vez que identificaste tu don y tu talento, que era enseñar y comunicar, lo tienes que potencializar, lo tienes que desarrollar. Entonces, a través de la industria, de las redes de mercadeo, tuve mucha experiencia de pararme en tarima, de comunicar, me metí a muchos cursos de oratoria, de comunicación, y luego lo puse al servicio de la humanidad, ¿no? Y ahí donde Deepak Chopra dice que ya el dinero te llega por añadidura, ¿no?, por merecimiento, porque tú estás desarrollando tu propósito de vida al cual tú has venido a esta tierra. Entonces, ese es mi trayecto, ¿no? Por eso, gracias a estas quiebras, poder hoy en día ser comunicador, enseñar lo que a mí me hubiese gustado que me enseñaran para no tener problemas financieros. Y finalmente estoy muy alineado con lo que dicen, que el dinero es energía, ¿no? Pero si no la sabes cuidar, no lo sabes proteger, pues también el dinero te hace tomar algunas decisiones que no son favorables, ¿no? Entonces, Gracias, Pedro. Y yo les quiero contar una anécdota para poder darle el pase a Max, porque me gustaría que me cuente esto un poquito más de cómo lo vinculamos al mundo y al sistema económico que actualmente tenemos. Hace unos meses, cuando les contaba que la ONG que está detrás de Múltiples Esencias es KWN Quilla Guaracumama, nació de 2 personas. Siempre, digamos, por mi concepto de mundo más corporativo, siempre decían liderazgo, y ahora yo creo que existe un co-liderazgo. Entonces, así nació esa ONG. Sin embargo, en el proceso, como todo ser humano, cuando lanzas una iniciativa, que la verdad que no tenía ni siquiera un plan exacto de cómo iba a crecer, simplemente nos removió el corazón y dijimos, ya, van a hacer esta iniciativa. Y en ese proceso surgieron muchísimas cosas con mi compañero de vida, Vander, que hace las lecturas de la hoja de coca. Entonces, cuando conozco una herramienta, en el evento en Cusco, junto con Max, las constelaciones familiares y las constelaciones organizacionales. Entonces, yo a nivel personal sentí el poder de las constelaciones, que tiene que ver todo con el tema energético y el orden divino, que ahí recién lo comprendí. Entonces, cuando yo me acerco a Max, después ya de todo un proceso personal en estos meses, le digo, Max, el año pasado la organización nos llevaba muchos proyectos, pero este año están haciendo Múltiples Esencias y está caminando. Sin embargo, la parte económica está como que todavía no está muy clara. Todos estamos aportando, todos estamos empujando la iniciativa, pero hay algo que siento que está como tambaleando. Y entonces Max, muy sabio, me empieza a hacer muchísimas preguntas. Y resulta que yo, cuando entendí el mundo de las constelaciones, decía, caramba, ya tengo la herramienta para solucionar esto. Voy a constelar la organización. Y Max me empieza a hacer las preguntas y caramba, ¿qué tan equivocada estaba? Bueno, sí, no estaba tan equivocada, pero ¿de dónde nació esto? Y me dice, al final lo que constelé fue mis relaciones de pareja.
Entonces, lo que quisiera que nos comentes es cómo este sistema económico se mueve y la energía del dinero, cómo trasciende a las organizaciones, porque a veces es como chino, y Rubén no me va a dejar mentir, Pedro, hablar de constelaciones en el mundo corporativo es como, ¿what? ¿Qué es eso? Y es parte de la sabiduría ancestral, así como lo hay las plantas sagradas, la hojita de coca, etc. Entonces, ¿cómo esto se inserta en el sistema económico? Max. Bueno, suelo dar clases de horas al respecto, ¿sí? Cómo la energía, la relación de pareja influye en la abundancia de las personas y también en la prosperidad de las empresas, ¿sí? Las constelaciones, pues todo lo que decimos de las constelaciones, por ejemplo, uno de los casos así más comunes es una mujer que hereda una empresa familiar, ¿sí? Entonces, si esta mujer hereda la empresa familiar y el hombre, su pareja, entra a trabajar a esa empresa familiar se arruina. Pero si es al revés, ¿no? Si es que el hombre tiene una empresa familiar y la mujer entra a trabajar a esa empresa familiar florece, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver la relación de pareja con las empresas? ¿Sí? En ese caso es una empresa familiar, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Una pareja que los dos fundan una empresa, ¿sí? Pero se comienzan a pelear, ¿sí? Porque uno gana más que el otro, o porque uno aporta más que el otro, o por todas las cosas que pasan en la pareja, ¿no? Una pelea significa falta de respeto, significa yo quiero que tú dejes de ser como eres, quiero que comiences a ser como yo quiero que seas. No me gusta que seas como eres, quiero que seas como yo quiero que seas. Y eso es una falta de respeto. Cuando nos desconectamos de la energía del respeto, la primera que va a sufrir es la empresa que tenemos como pareja, ¿sí? Porque el respeto de la pareja hace que el dinero y la empresa tengan fuerza energéticamente hablando, ¿sí? Materialmente hablando, esa fuerza se va a traducir en que los clientes ven esa empresa y confían y dicen, no sé por qué, pero esa empresa me da confianza, yo quiero ir, yo quiero comprar su producto. Mira, ese evento me parece bueno, me vibra bien, tiene una energía que me llama, yo quiero ir, ¿sí? Pero si en el back las personas que han fundado o que están ejecutando ese proyecto están desconectadas del respeto, están desconectadas de la gratitud, están desconectadas de un corazón abierto, de una inclusión, los clientes van a ver ese evento y van a decir qué cosa más rara, no sé, me parece como me genera desconfianza y me alejo, ¿sí? Es un espejo. Lo que está pasando en la pareja es que hay un alejamiento y lo que va a pasar con los clientes hacia la empresa es lo mismo, un alejamiento. Y si los clientes se alejan, ¿quién más se aleja? El dinero. ¿Sí? El dinero se aleja, ¿sí? Entonces, hay una estrecha relación entre la pareja y la empresa o el dinero. Porque en la pareja generamos energía, ¿sí? Generamos energía. Y con esa energía cargamos positiva o negativamente a la empresa, ¿sí? Así como, no sé si algunos tienen cuarzos y en la luna llena lo ponen para que limpien el cuarzo o para cargar el cuarzo de buena energía, o cuando van a Cusco, porque para eso vamos a Cusco, para dame energía Cusco, por favor, quiero llenarme de buena energía. Lo mismo, ¿sí? Si la pareja está cargada, si está peleada, esa energía la van a poner, va a llenar a su empresa. Si la pareja está florecida, apasionada, fértil, alegre, con esa energía van a cargar a la empresa y al dinero, ¿sí? Entonces, en ese caso podemos hablar de un dinero que está completamente debilitado, un dinero que no tiene fuerza, y podemos hablar también de un dinero que tiene fuerza, ¿sí? Lo mismo la empresa, empresas que tienen fuerza
y empresas que no tienen fuerza. Un dinero que tiene fuerza generará prosperidad, crece, florece. Un dinero que no tiene fuerza se acaba, se termina, se muere, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende de que tenga fuerza o que no tenga fuerza mi dinero? Vale, aquí con la pregunta de Yuye les he puesto un ejemplo. Lo que pasa en la relación de pareja, la cantidad de respeto que hay en la relación de pareja, ¿sí? Hay muchos otros motivos, ¿sí? Muchos otros motivos para que mi dinero tenga fuerza o no tenga fuerza. Y si mi dinero tiene fuerza, donde yo lo invierta, prospera. ¿Sí? Quizás solo para terminar, en una relación de pareja heterosexual, ¿sí? La mujer tiene el poder de que su marido florezca al máximo, ¿sí? La mujer carga la fertilidad en su vientre. La mujer es el símbolo de la fertilidad, es el símbolo del dinero, del sustento. La mujer genera leche, y en nuestro inconsciente la leche es alimento y el alimento es el sustento, y hoy por hoy el sustento es el dinero. ¿Sí? La mujer tiene ese don, tiene esa capacidad que se llama fertilidad. Es una energía, y esa energía de fertilidad, si la mujer quiere, se la puede dar a su marido, y su marido crece. O también se la comparte, porque también la puede usar para ella misma y para que ella misma crezca, ¿vale? ¿Sí? Pero también, si la mujer quiere, puede arruinar a su marido con su desprecio. Entonces, mujeres hermosas son poderosísimas, y su poder está en su útero, ¿sí? Los hombres en gran medida dependemos de su energía, ¿sí? La vida depende en gran medida de su energía. Bueno, hasta aquí, ¿sí? Son horas de información. Rubén, lo veo así. Es increíble cuando empecé a conocer y ver todo el potencial que tiene el tema del orden, ¿no? Y el tema del respeto, ¿no? Es súper importante en nuestro sistema económico, ¿no? Entonces, siempre hablamos de valores, pero realmente tenemos esa capacidad de sentir ese valor dentro de nosotros. O sea, creo que es una gran pregunta, ¿no? Hacia nosotros mismos. Y ya que Rubén está con el micrófono, ¿cómo sientes que las organizaciones en la cual compartes en distintos sectores y espacios públicos que están tocando estos temas de abundancia, de prosperidad, a nivel de un colectivo, todavía sientes que hay como esa desazón de que estamos completamente mal, o de que venga desde la queja, o crees que ya se está sembrando la semillita de veámosle el lado positivo, ¿no? Y en vez de jalarnos las patas entre todos hacia abajo hablando del mismo tema de la queja, empieces a tener otra perspectiva respecto a la prosperidad de nuestro país? ¿Cómo lo sientes? A ver, yo siento que estamos viviendo, empresarialmente hablando, un momento de despertar de conciencias. Y lo repito porque veo, ya con quienes comienzo a alternar este círculo empresarial, a personas que, comienzan a acceder a posiciones de responsabilidad y liderazgo dentro de sus organizaciones, y que entienden el nivel de responsabilidad que ha caído en nosotros. Y lo que entienden es que esta posición de responsabilidad tiene que romper un camino, un recorrido que ha sido formado por empresarios que, en los que su gestión primó la generación de dinero y no el bienestar. Pero esto coincidía en un momento, en una era, en una época, de varias décadas, en donde el accionista era insistente, era agresivo en cuanto a esta solicitud de generación de parte de sus ejecutivos, entonces no te queda otra. Entonces, hemos convivido, diría, durante varias décadas en un contexto en donde los ejecutivos
tenían que ser en el extranjero, y si no lo hacías en el extranjero no era competitivo, y si no traías cierto nivel de rentabilidad de la empresa no servías y te cambiaban. Y hoy día lo que está pasando es que noto en este despertar de conciencia que hay una transformación del accionista en cuanto a medir que es suficiente. Y eso ha sido una revelación porque hoy los accionistas también han mutado generacionalmente, ¿no? Han heredado empresas en donde han recibido no solamente a la organización sino también dinero y se han comenzado a cuestionar hasta cuánto es suficiente. ¿Qué los hace felices? Y se han dado cuenta que tener más no los hace felices. Y noto cómo hay una transformación en un sentido de trascendencia en cuanto a la generación de dinero. Pues cómo este impacta alrededor de sus stakeholders. Vamos a ponerlo en términos empresariales. Y noto, además, con bastante optimismo, cómo es que se están dando cuenta que generar bienestar alrededor de la organización comienza a transformar las cosas, ¿no? Y la vida de nuestros empleados, y la vida de sus familias, y el crecimiento personal y profesional, y la generación de libertades, y esto comienza a generar una ola que está creciendo. Hay algunas empresas que están más evolucionadas en ese camino, hay nosotros que nos falta todavía entenderlo, pero noto con mucho optimismo que esto está comenzando a gestarse como una revolución. Y ese optimismo que decía me hace bajar el escudo y me hace ser más agradecido en cuanto a esta convicción de comenzar a evangelizar, ¿no? Y a decir lo que creo, lo que pienso y lo que espero, y comienza, diría, a contagiar. ¿Habías escuchado las constelaciones o aplicado? Sí, pero no lo suficiente. Genial. Y Pedro, nos comentabas, digamos, estos baches que has tenido y que de hecho han sido como los mayores de tus aprendizajes. En ese proceso, el tema de poder enseñar a otras empresarios, emprendedores, emprendedoras, ¿qué es lo que has podido observar en su mentalidad respecto a su relación con el dinero? Gracias, Nivel, por la pregunta. Y bueno, les cuento que yo he hecho 3 veces constelaciones familiares. Sí, creo firmemente en el poder de ordenar, tú lo decías, divinamente dónde está cada uno ubicado y cuáles son las responsabilidades. Y una de las cosas más poderosas que yo he aprendido en términos de administración del dinero y en términos energéticos, basado en la pregunta que haces, es el propósito del dinero, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito del dinero? Y una de las herramientas que yo enseño para poner en práctica rápidamente con respecto a que el dinero fluya, para que fluya más hacia las personas en términos de negocios, nuevas relaciones, nuevos emprendimientos, nuevos negocios, más clientes, es empezar a administrar una cuenta bancaria. El dinero donde te depositan tu sueldo, o tu salario o tus ingresos como independiente, de esa misma cuenta sale para todos los gastos, ¿no? Incluso para deudas, para pañales de los hijos, la leche. Entonces, cuando hablo de propósito con el dinero, es poder empezar a administrar el dinero con 2 cuentas bancarias. La cuenta donde actualmente a uno le depositan sus ingresos y una segunda cuenta, que esta es una cuenta que yo le llamo la cuenta de libertad financiera. Pero es una cuenta que está enfocada a que en esta cuenta tú trabajas por dinero. La idea es que este dinero trabaje para ti, el dinero de esta cuenta. Pero ¿con qué propósito? Con el propósito de que el día de mañana tengas más tiempo para los hobbies, para poder compartir tiempo con tus hijos, para irte de viaje con ellos sin necesidad de endeudarte, para poder salir un fin de semana y no tener que endeudarte con la tarjeta de crédito e irse al campo a disfrutar del día, porque normalmente uno anda pensando en esta cuenta, ¿no? de trabajar para ganar dinero, trabajar para ganar dinero. Entonces, acá viene una pregunta, digamos, para todos. Si el propósito de este dinero es tener más libertad, en todo el sentido de la palabra,
para poder poner a sus hijos en un mejor colegio, para poder tener calidad de vida con ellos o para poder dedicarles calidad de tiempo a ellos. Creen que el universo va a conspirar para que atraigas más dinero o menos dinero. Pues la respuesta sería más dinero, ¿no? En cambio, si uno no administra bien el dinero y genera dinero, pero ese dinero está mal usado, y me voy a ir a los extremos: alcohol, drogas, hombres, mujeres, pagar por sexo o lo que sea, el universo, ¿qué va a enviar? ¿Más dinero o más deudas? ¿No? O menos dinero. Pues va a enviar más deudas o menos dinero porque el propósito de este dinero no está muy bien enfocado, ¿no? Entonces, yo creo que para que el dinero fluya en todas las áreas de la vida familiar de una persona, en pareja, a nivel personal, debe de empezar con una buena administración del dinero. Cuando uno empieza a administrar el dinero correctamente, le envía un mensaje al universo, a Dios, la creencia que cada uno de nosotros tenga, en que el universo conspira para que vaya más dinero a tu vida, porque ese dinero está siendo usado con un propósito, con el objetivo de trascender. Entonces, creo que parte de la buena administración del dinero. ¿Sí? Gracias, Pedro. Yo sé que me encantaría seguir, yo sé que el dinero nos encanta. Pero ya me quedé insertado la cabeza, si es que me permiten. Pero antes de eso me gustaría que podamos dar un mensaje respecto a qué es lo que realmente primero debería identificar en mí para mejorar esa relación con el dinero y con la abundancia. Una de las cositas que a mí al menos me ayudó a identificar muchísimo, no solo las constelaciones, sino una herramienta que a mí me encantó desde la primera vez que lo conocí. Muchas veces podemos tener en nuestra cabeza, sé que hay algo que tengo que como acomodar, pero no sé qué es. Cuando hice la lectura de las hojas de coca, por ejemplo, era la interpretación de tu propia energía a través de un ser humano. Solamente era un canal para que me refleje de cómo yo estaba a nivel energético. Y resulta que, al igual que las constelaciones, se hace como una radiografía a ti como ser humano, pero también lo pueden aplicar a sus iniciativas. Fue increíble cuando hicimos eso. Y luego de eso, para ir ordenando la casa, se aparecieron las constelaciones. Entonces, y ese vínculo de las constelaciones, me gustaría que el último mensaje de cada uno de ustedes esté por dónde empiezan a mejorar esa relación con la abundancia y la prosperidad. Vale. Entonces, para que mi energía genere prosperidad, para que de mí salga prosperidad, salga abundancia, ¿sí? Porque la abundancia no solamente es algo que recibimos, sino también es algo que emanamos, ¿no? Es algo que constantemente compartimos. Entonces es necesario que habite en nosotros esa abundancia, esa prosperidad, esa armonía. Y como estamos hablando a lo largo de este día, básicamente todas estas invitaciones a mirar el tema del bienestar es a que podamos mirar adentro, mirar el back, que es ese laboratorio en el cual se genera toda esa energía que después vamos a compartir y por mera ley de correspondencia, eso que compartimos nos va a responder, ¿sí? Esa respuesta pues será correspondiente a la energía que generamos. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que a veces estamos desconectados de las fuentes, de los suministros de amor, ¿sí? Para que nosotros tengamos abundancia adentro, tengamos prosperidad adentro, necesitamos recibir primero de algún lugar previo todo ese amor, ¿sí? ¿De dónde recibimos ese amor? Pues básicamente, primariamente, lo recibimos de papá y de mamá.
quieren enfocarse específicamente en temas de dinero, mamá. Si quieren enfocarse específicamente en temas de trabajo, papá. Que puede parecer que es lo mismo, pero a la hora de analizarlo es bien diferente. Una cosa es el trabajo, otra cosa es el dinero. Una cosa es el dinero, otra cosa es la abundancia. Y otra cosa es la prosperidad. Y otra cosa es el éxito. El éxito necesita a papá y a mamá juntos en nuestro corazón. Si estás conectado con tu mamá, bueno, te irá bien en el dinero, tendrás abundancia, pero no necesariamente una sensación de realización. La realización requiere que hagas lo que tengas que hacer para tener en tu corazón a papá y a mamá. Y juntos, como pareja, aunque se hayan peleado, aunque haya pasado lo que haya pasado, que esa imagen en la cual ellos dos se juntaron para darnos vida, habite en nuestro corazón y sea una semilla que constantemente estemos regando y esté creciendo. Seguro que se dan cuenta que es difícil esa imagen, ¿sí? Porque hay muchas historias de por medio. Y ahí es donde se desconecta la gratitud, donde se desconecta el respeto, donde se desconecta el corazón abierto social. Ahí es donde se desconecta el amor. Y básicamente ese es el trabajo de sanación que después permite que todo el resto se dé por añadidura, ¿sí? Bueno, para terminar, yo creo que es una actitud, ¿sí? Es una actitud ante la vida, ante el dinero, ante la pareja. Es una actitud ante lavar los platos, ante barrer la casa. Es constantemente una práctica de hacerlo con amor. Y es una práctica también de estar considerando que ese amor me viene dado por otros grandes que estuvieron antes que yo. Es un montón de información, muchísima información y sobre todo una práctica. Por eso yo los invito, si les interesa este tema, los invito a la página que movemos, se llama Casa Rayita Abajo Doctor. Ahí hay un resumen que preparé de esa charla sobre cómo se hace para que mi dinero tenga fuerza, en principio. Y lo segundo es cómo se hace para que las deudas sean vividas de la mejor manera posible, para que las deudas se vuelvan creativas, ¿sí? Porque las deudas en realidad son un regalo, solamente que eso lo podemos decir un tiempo después de haberlo superado. Pero si recordamos o si creemos que son algo bueno durante el proceso de pagar la deuda, va a ser mucho más fluido y mucho más fácil, ¿sí? Entonces también en mi Instagram, ahí en Casa Doctor, hay una lista de, digamos, 7 tips para poder vivir la deuda con una actitud que permita que la deuda sea mucho más fluida. ¿Y cuál es el primer gran tip para responder esta pregunta final? Papá y mamá. ¿Y por dónde se comienza? Por mamá. ¿Y por dónde se comienza? Por rendirte. Tu mamá fue como fue. Enfócate en agradecerle que te dio la vida. Y después nos enfocamos en sanar el trauma y en liberar todas las emociones y hacer el berrinche, porque es muy necesaria esa parte también. Y a la vez, ríndete. Ahí nos regalan todo. Gracias, Max. Justo, ya, tenemos minutos, pero Rubén. Es bien difícil. Pero yo lo único que puedo hacer es poner un ejemplo a partir de lo que dijo. Yo cuando estaba a punto de terminar el colegio, mi papá quebraba. Y mi relación con el dinero fue una relación que a mí no solamente hacía falta dinero, sino también me tenía con el dinero. Porque yo noté que eso hizo, no que se generaran problemas entre mis padres, sino que mis padres se alejaran de ese núcleo que había sido constituido durante 17 años. Y mis padres se fueron del país, se fueron a buscar un futuro donde puedan generar. Esta necesidad de tener dinero dentro de este ciclo familiar me dejó de papá. Eso lo que Max me ha calado muchísimo.
Y en la medida de que ese concepto realmente fue el eje sobre el cual yo tuve ímpetu para trabajar, y estudiar y pelearla para salir adelante y reencontrarme con mis papás en el sentido de físicamente poder viajar y verlos. Este proceso diría que me ha hecho entender dos cosas, ¿no? Que el dinero fue un medio para reencontrarme con ellos, y en segundo lugar, que los momentos más felices de nuestra vida, me refiero a los momentos con mis padres y los momentos con mi propia familia, han sido cuando menos dinero teníamos. Porque vivíamos en abundancia de contacto, en abundancia de relaciones, en abundancia de tiempo. Y de hecho, en ese recorrido, en donde y también quedé un par de veces, los momentos que más añoramos con mi esposa fue cuando menos dinero teníamos, cuando más queríamos. Y uno pone en contexto eso. Por eso, realmente, hoy día somos más felices mientras menos necesitamos y mientras más nos tenemos. Y hoy día, lo que más decía en la anterior pregunta, tiene mucha correlación. La abundancia que encuentro a partir de mi propio propósito es porque mi esposa, Mónica, me lo permite. Ella me ha dado esa libertad. Gracias, Max. Sí, totalmente alineado con Rubén. Lo que acaba de decir Max cala mucho en mi mente y en mi corazón. Les cuento esta historia rápidamente, historia larga, corta, porque podría, digamos, de una u otra forma calar también en sus corazones. Mis padres se separaron hace como 15 años y justo lo que decía Max me hacía mucho sentido cuando decías que la mamá te da el tema este del dinero, ¿no? Y gracias a Dios, a mi trabajo, pues me ha ido bien, pero siempre busqué la aprobación de mi padre, ¿no? Para sentir esto que tú decías de la realización, ¿no? De la plenitud, por decirlo así. Y bueno, mis padres se separan hace muchos años y entonces yo me encargué de mi mamá. Mi papá demandó a mi mamá por el 100% del departamento. Finalmente pues fue un proceso judicial donde tenía que ser 50-50 porque estaba dentro del matrimonio. De ahí mi papá me demandó a mí y era como, ok, entonces yo llamé a mi abogado y le digo, oye, esto es normal, o sea, no se supone que las esposas le mandan a juicio de alimentos a los esposos, pero no que los papás a los hijos. Entonces me dijo, mira, pero es más común de lo que tú crees. Y yo, ¿en serio eso existe? O sea, yo pensé que ni siquiera existía eso, pero bueno. Y fue así, y bueno, yo asumí todo el tema, siempre siendo agradecido con ellos por haberme dado la vida. He tenido mi proceso de la silla vacía y muchos trabajos de perdón radical, etc. Y hace 3 semanas estuve con mi esposa en Buenos Aires y estábamos ahí y entonces yo me empiezo a reír, ¿no? Me llega un email del abogado, yo me empiezo a reír y mi esposa me dice, oye, ¿qué te pasa, no? Y ya tomarlo con otra actitud, ¿no? Entonces yo le digo, amor, casi no venimos aquí de viaje. Me dice, ¿pero por qué? Me dice, porque mi papá, y yo le digo, mi papá tenía un impedimento de salida del país para mí, o sea, donde me querían enmarrocar y poner esposas en el aeropuerto y llevarme, ¿no? Entonces me decía, ¿qué? No, o sea, estás equivocado, ¿no? Y yo le decía, sí, está bien, pero ya tomarlo con una actitud diferente, ya superada, ya habiéndolo perdonado y todo el tema. Entonces, a veces uno cree que el front office es que a uno le va súper bien, ¿no? Pero el back office es que en realidad hay muchos retos en esta vida que hay que atravesar, pero me gustaba mucho lo que decía Max, es la actitud, cómo la afrontas, ¿no? Y cuando lo afrontas bien, ya habiendo perdonado, ya con el corazón tranquilo, sin resentimiento, sin odio, ni nada de esas cosas, pues toda la vida finalmente fluye, ¿no? Entonces solamente les dejaría un libro de recomendación que se llama Los secretos de la mente millonaria, que es de T. Harv Eker. Él habla mucho a nivel subconsciente, de 17 archivos de riqueza que es a nivel subconsciente, que es el 90% de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces trabajar
en el subconsciente. Ayuda mucho a tener una buena energía y una buena relación con el dinero. Gracias. Tenemos ningún minutito, pero gracias a todos, a ustedes. Y miren, es una mujer y 3 hombres, ¿verdad? Así que vengan